¿Sabías que el relato más difundido sobre la supuesta masacre del Mozote es un mito creado por los comunistas del FMLN? Su propósito es desprestigiar a la Fuerza Armada de El Salvador. En este video descubriremos las causas y los propósitos detrás de la creación interesada de este conjunto de medias verdades y cínicas falsedades que han distorsionado la historia reciente de El Salvador. Procedamos entonces a estudiar las intenciones comunistas detrás de la gran mentira del Mozote en el contexto más amplio posible y demos. Para comprender lo sucedido en el caserío del Mozote es imprescindible situarnos en el contexto de los primeros años de la década de 1980, un periodo marcado por la intensificación de la agresión castro-comunista en contra de El Salvador. Este conflicto enfrentó al gobierno salvadoreño y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, evolucionando rápidamente hacia una guerra civil. El caserío del Mozote, ubicado en el norte de Morazán, estaba bajo la influencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, una de las facciones más sangrientas y brutales de las que componían el FMLN. Este control territorial brutal y salvaje fue determinante para los eventos que se desarrollarían más tarde. El ERP había establecido su comando principal en la zona y organizado el territorio en diversas áreas estratégicas para resistir las operaciones del gobierno. Es importante recordar que el Mozote no era un lugar aislado, sino parte de un área dominada por los terroristas. La violencia indiscriminada ejercida por el ERP contra civiles y autoridades locales era parte de su estrategia para consolidar su poder y eliminar cualquier oposición. Así la tensión entre el gobierno y los grupos terroristas fue creciendo, preparando el terreno para la creación del bulo sobre la masacre. Dentro de su estrategia de control territorial, el ERP identificó a los alcaldes municipales y a los puestos de la Guardia Nacional como objetivos bélicos. En 1980, los terroristas capturaron, torturaron y asesinaron a varios alcaldes de la región. Este patrón de violencia continuó con ataques a posiciones militares y puestos de la Guardia, buscando así consolidar su poder en la zona. Además, el ERP presionaba a los ciudadanos que no simpatizaban con su ideología, asesinándolos, obligándolos a abandonar sus hogares o a unirse a sus filas por la fuerza. Lo peor de todo es que lo mismo hacían con los niños de la zona. El 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó una ofensiva general encabezada principalmente por el ERP, con el objetivo de cercar la cabecera departamental de San Francisco Gotera. Y aunque las fuerzas gubernamentales lograron repeler el ataque, la intensidad de los combates aumentó y la zona norte de Morazán se convirtió en un punto estratégico, tanto para el ERP como para nuestro gobierno. En ese contexto, el gobierno salvadoreño decidió adoptar medidas drásticas. La victoria de Ronald Reagan en Estados Unidos, que renovó las posibilidades de recibir ayuda militar estadounidense, fue crucial. La administración Reagan dejó claro que apoyaría a El Salvador en su lucha contra el comunismo, lo que colocó al FMLN en una desventaja estratégica. Entonces, ante esta situación, los terroristas necesitaban una estrategia para frenar esta asistencia militar y lo hicieron a través de una campaña internacional de desprestigio contra la Fuerza Armada. En este contexto fue que nació la Operación Rescate Morazán, cuyo propósito era desmantelar al comando principal del ERP en la zona, liberar a los residentes y establecer el control del Estado. Sin embargo, el ERP, consciente de la inminente ofensiva militar, no hizo ningún esfuerzo significativo para proteger a los civiles que vivían en los alrededores de su comando, especialmente en el Mozote. Al contrario, los terroristas del ERP siguieron tácticas descritas en los manuales de guerra del tirano genocida comunista Pol Pot de Camboya, utilizando los civiles, niños incluidos, como escudos humanos. Reunieron a algunos habitantes del caserío bajo el pretexto de que la Cruz Roja les entregaría alimentos, una estrategia que encubría su verdadera intención: emboscar a las tropas del gobierno protegidos tras un escudo de civiles. Cuando las Fuerzas Armadas llegaron al Mozote, los disparos comenzaron desde dentro de la reunión de civiles y esto provocó un combate prolongado de aproximadamente 8 horas. Este enfrentamiento resultó en la muerte de algunos civiles. Sin embargo, las cifras han sido exageradas por la propaganda de las organizaciones de derechos humanos afines al FMLN. Según investigaciones independientes posteriores, como la realizada por una comisión estadounidense, no se encontraron evidencias que confirmaran una matanza sistemática de civiles por parte de las tropas gubernamentales. De hecho, se determinó que el FMLN no tomó ninguna medida para evacuar o proteger a la población civil en la zona, a pesar de estar al tanto de la operación militar que se llevaría a cabo. Es importante darnos cuenta que el relato más difundido sobre la masacre del Mozote fue utilizado como una herramienta política para obstaculizar la aprobación de la ayuda militar estadounidense a El Salvador en el Congreso de los Estados Unidos en 1981.
Este relato, compuesto de medias verdades y cínicas exageraciones, buscaba manchar la reputación de la Fuerza Armada salvadoreña y presentar al gobierno como un régimen represor que masacraba a su propia población. La táctica de siempre, victimizarse. El objetivo inmediato de esta campaña era detener el flujo de asistencia militar que podría haber inclinado la balanza en favor del gobierno. El FMLN sabía que la narrativa de una masacre a gran escala sería una forma efectiva de presionar a la opinión pública internacional, especialmente en los Estados Unidos. Así las cosas, la construcción del mito del mozote se convirtió en una herramienta de guerra psicológica y de propaganda diseñada para debilitar el apoyo del gobierno salvadoreño en su lucha contra el castrocomunismo. En resumen, el mito de la supuesta masacre del mozote se basa en medias verdades y abiertas falsedades. Las investigaciones independientes demuestran que no hubo una masacre planificada ni sistemática de civiles. El verdadero culpable de lo que pudo haber de trágico en estos eventos fue la estrategia del FMLN, que sacrificó la vida de civiles inocentes para proteger sus propios intereses. Queremos conocer tu opinión. Comparte por favor tus pensamientos en los comentarios y no olvides ver otros vídeos sobre diversos aspectos del caso del mozote. Tu voz es importante en esta conversación.